Buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en Yucatán. Adelante, doctora Pati. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este viernes 6 de agosto. Hoy iniciamos la aplicación de la primera dosis de la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus para personas de 18 a 29 años en Quintana Roo, Tamec, Mama, Tuncás, Mocochá, Tzoncahuich, Telchac Pueblo, Sinanché y Cenotillo. Esta nueva etapa comenzó ayer jueves cuando se comenzó a aplicar la misma vacuna al mismo grupo de edad en Tecantó, Tecom, Cuncunul, Chaxinquín, Cagua, Tzemul, Xochel, Tella y Suma. Mañana sábado tocará el turno a los jóvenes de 18 a 29 años de Tecal de Venegas, Muxupip, Tzilam de Bravo, Telchac Puerto, San Felipe, Tepacán, Copomá y Río Lagartos. El próximo 9 de agosto iniciará otra nueva etapa de vacunación igual para jóvenes de 18 a 29 años pertenecientes a 40 municipios más del interior del estado. El lunes 9, Humán, Buxots, Sotuta, Jomún, Celestún y Quinchil, así como segundas dosis a personas de 40 a 49 de Tizimín. Martes 10, Tzizantún, Teabo, Tixcacalcupul, Abalá, Timucuy, Opichén y Panabá. Miércoles 11, Cacalchén, Temax, Jocabá, Joctún, Tixmehuac, Tzán, Maní, Tatsiu, Chacom y Samajil. Jueves 12, Jují, Cusamá, Tetis, Cantunil, Zacalum, Tixpehual, Santa Elena, Chiquintzonot, Chocholá, Mayapán y Xixuluc Pueblo. Finalmente el viernes 13, Ixil, Canzacap, Calotmul, Chapap, Ucú y Tzitás. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 251 pacientes en hospitales públicos. 48.972 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que son 56.257. Hoy se detectaron 188 nuevos contagios de coronavirus. 74 en Mérida, 18 en Canacín, 13 en Valladolid, 12 en Ticul, 10 en Motul, 9 en Humán, 6 en Izamal, 5 en Maxcanú y en Progreso, 4 en Cuncunul, Espita y Tizimín, 3 en Tecash, 2 en Acanqué, Concal, Junucmá y Oscuscap, 1 en Celestún, Chancom, Copomá, Mocochá, Zacalum, Sellé, Suquilá, Tecó, Tixcocop, Tixpehual, Guayma, Yaxcabá y 1 foráneo. De los 56.257 casos positivos, 476 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida con 33.806, Valladolid 3.165, Canacín 1.990, Progreso 1.535, Tizimín 1.464, Ticul 1.398, Humán 1.387, Tecash 774, Junucmá 693, Motul 626, Izamal 395, Maxcanú 389, Acanqué 343, Peto 323, Temozón 312, Chemash 281, Tixcocop 265, Oxcuscap y Timnum 254 y Concal 240. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Juan Pablo II con 98, Ciudad Cauquel 61, Centro 62, Mulsaí 34, Chuburná de Hidalgo 27, Francisco de Montejo 26, Xoclán López Portillo 25, Fidel Velázquez 19, Manuel Ávila Camacho 18, Las Américas 15, Pinos del Norte 12, Leandro Valle y Unidad Morelos 10, Chencú y Los Héroes 9, Los Reyes, Plan de Ayala Sur, Robert Agrícola y San José Tecó 8 y Emiliano Zapata Sur 7. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 33.806 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 9.285, en la zona oriente 8.723, en la zona centro 3.082, en la zona sur 4.801 y en la zona poniente 7.915. Lamentablemente en este parte médico informamos de 17 fallecimientos. Son 10 hombres y 7 mujeres, de un rango de edad de 15 a 91 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, desnutrición, asma, cardiopatía y obesidad. 7 residían en Mérida, 2 en Tizimín, 1 en Tzemul, 1 en Motul, 1 en Valladolid, 1 en Temozón, 1 en Telchac Puerto, 1 en Xixuluc Pueblo, 1 en Maxcanú y 1 en Cusamá. En total, son 5.158 las personas fallecidas a causa del coronavirus.
De los casos activos, 1,876 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 251 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Este es el informe del día de hoy, doctora. Gracias, doctora. Continuaremos informando todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.